Saludos y bendiciones. La honra, la gloria y el poder le pertenecen a usted, nuestro Señor Jesucristo, el que era, el que ha de venir, el Mesías. Y en esta oportunidad vamos a tener la tercera parte del mensaje, un amor indescriptible. Esta se encuentra en Juan capítulo 3, en su versículo 16. Y leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Le pedimos a Jesucristo que esté iluminando a través de esta palabra, su palabra, las Sagradas Escrituras, que esté levantando, restaurando, sanando, y que esté manifestando, dando vida al que está perdido, al que está hundido en el pecado y en la maldad. Que el Señor te esté trayendo medicina, y que su Espíritu Santo ilumine nuestros corazones para entender las Sagradas Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. Y en esta tercera parte del mensaje, un amor indescriptible, dejaré los dos anteriores, dejaré los links para que ustedes puedan escucharlo. Su hermano y su amigo Enli Zarzuelas desde RD, en esta transmisión en torno al amor indescriptible. Y cuando hablamos de indescriptible, hablamos de un amor inmenso, extenso, un amor que sobrepasa los límites, un amor que no hay palabra para describirlo, un amor bastante perpetuo y eterno. Hablamos del amor de Dios y de cómo Dios envía, se despoja, entrega a padecimiento, sufrimiento, aflicción a su único Hijo, Jesucristo, el Hijo de Dios, el que ha existido, el eterno, el omnipotente, omnisciente, y ha existido para siempre, quien nos formó, quien hizo todo, y por Él todo existe, como dice la Biblia, y para Él existe, según Hebreo. Significa esto que Dios es el que cubre todo aquí en la tierra y en el mundo. Entonces el Padre entrega a su Hijo. Y en esta descripción muy bien conocida por la mayoría de las personas, en Juan capítulo 3, versículo 16, es un relato claro, es un relato que debemos de entender, que en el principio Adán y Eva, cuando desobedecieron a Dios, fueron apartados, dieron la espalda a Dios mediante la desobediencia. Y de ahí la maldad se multiplicó, el pecado se multiplicó de manera exponencial, y surgieron tantas situaciones que Dios quiso para que el hombre volviera a Él. Envió un diluvio, y en ese diluvio trató de que las personas volvieran a Él, y no quisieron. Solo Noé y su familia fueron salvas. En el tiempo de Abraham ocurrió lo mismo con Sodoma y Gomorra. El pecado estaba tan multiplicado que Dios dijo: voy a destruir a Sodoma y Gomorra, porque estaban en lujuria, en carnalidad, en borrachera, en homosexualismo, en toda inmoralidad que Dios había decretado que no lo iba a aceptar. Y tuvo que mandar al sobrino de Abraham, a Lot, para dar el mensaje, y ellos no quisieron arrepentirse, y fue tan grande el pecado y la maldad que quisieron tener
relaciones sexuales con los ángeles que Dios había enviado a esa ciudad. Pero Dios no perdonó, sino que mandó fuego y consumió la ciudad y la ha dejado para ejemplo, para que nosotros entendamos que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. El amor de Dios tiene una contraparte que es la ira, esa ira que restituye justamente la maldad y da el pago a cada quien según sus obras. Entonces, después de miles de años, se cansó Dios de tanto sacrificio allá en Israel, en los hebreos, que tenía que, para él perdonarlo, tenían que ir al templo con un sacerdote a ofrecer su ofrenda para que Dios perdonara sus pecados. Él se cansó de todos esos sacrificios, de todas esas situaciones que se daban, y envió, en el antiguo pacto ocurrió esto, y envió a Jesucristo para hacer un nuevo pacto, para hacer un pacto mejor, para traer la buena nueva de salvación, que es el Evangelio. Y lo trajo mediante Cristo, el Hijo de Dios, el unigénito, como dice aquí en Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Para qué? Para salvación. Ese amor se manifiesta entregando a su Hijo a padecimiento, entregando a su Hijo a sufrimiento, entregando a su Hijo por causa injusta, por pecadores, por malvados, por depravadores, por personas totalmente de espalda a Dios, por personas que no quieren entender el propósito de Dios. Y viene aquí a la tierra hace casi 2000 años. ¿Y qué acontece? Él sana, restaura, resucita, hace maravilla, da de comer. Él trae eh, tantos beneficios al ser humano en ese entonces en Israel, y le da la mano, extiende su mano a los más necesitados. Él muestra su amor, su misericordia con las personas que estaban en una situación vulnerable y que necesitaban de la mano de Dios. Él muestra esa misericordia que Dios extiende y que hace salir para buenos y malos el sol. Él también lo hace mientras está aquí en la tierra, muestra ese amor que estaba un poco oculto para algunos, en el cual estaban ciegos y no entendían el claro mensaje que Dios vino a entregar a su Hijo. Y hay una palabra en Lucas y en el libro de Isaías que Jesús en una oportunidad lee estando en el templo, un día de reposo en Nazaret, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Para eso vino Cristo y lo mostró. Libertó a los cautivos, endemoniados, a las personas que estaban afligidas, a las personas que tenían carga, a las personas que se dejaban que Cristo entrara en su vida. Sanó, restauró, hizo maravilla, portento, mostró su mano poderosa, dio de comer, alimentó a sus enemigos, mostró amor a los que le aborrecían, a sus hermanos, llamó a sus discípulos para que siguieran la obra de él, y mostró todo ese amor indescriptible que no podemos entender. Y estando allí en la cruz del Calvario, él dice: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y el centurión que estaba ahí, que era el que estaba guiando la guardia de Roma en esa ejecución, dijo, cuando Jesús exclamó: verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Es decir, que aún estando allá en la cruz del Calvario, el mundo, los que estaban ahí, entendieron que este era el Hijo de Dios, pero ya era tarde para poder aceptarle. Él le dio una oportunidad, y esta es la oportunidad. Hace más de 2000 años se sigue pregonando esa buena nueva que salva, que sana, que restaura, que saca a las personas de las cárceles. Esas personas que se sienten que no pueden dormir porque su carga es tan pesada. Él murió por ti.
Esa persona que se siente cautiva en sus deleites y pecados, Él murió por ti. Esa persona en el cual las tinieblas la están ahogando, Él murió por ti. Solo tienes que aceptarle, creer en tu corazón y confesarle y no avergonzarte de Él ni de su evangelio eterno. Es lo que Él ordena. Si te humillas y vienes a Él de rodillas, Él te acepta y te liberta y te cambia y te transforma y hace un hombre, una mujer nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es el amor indescriptible que hoy por hoy sigue abriendo las puertas, sigue abriendo las barreras, sigue eliminando toda religiosidad, tradicionalismo, todo paganismo. Hoy por hoy, el Evangelio de Cristo, difundido hace casi 2000 años, sigue haciendo estrago en muchas vidas, sigue colmando, sigue manifestando su poder. Él sigue abriendo las barreras y sigue dando agua y agua viva que corren, que fluyen por los corazones que aceptan a Dios. No te estoy hablando de religión, no te estoy hablando de tradicionalismo, no te estoy hablando de palabra ni sabiduría humana, ni estrategia de hombre. Te estoy hablando de el Señor y sus palabras. Y en este versículo de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice que Él no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo fuese salvo por Él. Es decir, Él dijo en Juan más adelante: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Es decir, la salvación viene de Cristo. Él es el único que salva. Ni María, ni Juan, ni Pedro. El único que salva se llama Jesucristo. El único que murió, resucitó, padeció, se llama Jesucristo. Y dice aquí en el versículo 18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es una situación de no de media, o sí o no. Es una situación que es determinante para que obtengamos la salvación o la condenación. Y cuando habla de salvación, habla de la eternidad con Dios. Y cuando habla de condenación, habla del infierno, de la paga de tu obra. Y dice que la condenación fue esta, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz y dice que para que sus obras sean manifiestas, que sus obras son hechas en Dios. Es decir, si estás en la luz es porque está en Dios. Si estás en tiniebla es porque aborrece a Dios. Y aborrecer a Dios es sencillo. La Biblia dice que el que no me ama no guarda mi mandamiento, y el que me ama guarda mi mandamiento. Y dice en Primera de Juan que el que dice que le ama debe andar como Él anduvo. Cristo anduvo en borrachera, Cristo anduvo en chisme, Cristo anduvo haciendo lo malo, robando, mintiendo, fornicando, adulterando. Debemos hacernos todas estas preguntas. ¿Cómo fue Cristo? Antes de decir que nosotros le servimos a Él. Y en el mismo libro de Juan, capítulo 3, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Significa que con el hecho de no creer en Dios, la ira de Dios está sobre ti y sobre mí. Eso es lo que dice aquí. Si creemos, el amor de Dios está en nuestra vida, pero si no creemos, la ira de Dios está manifiesta, que está sobre nosotros. Y el hecho de que Dios esté airado con nosotros implica muchas cosas. Porque nuestra sociedad hoy en día, el mundo, va al abismo, de mal en peor. La maldad se ha multiplicado. Es porque le hemos dado la espalda a Dios. Es porque no hemos entendido cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Es porque nos hemos rehusado, porque nuestras obras están en tinieblas, y todo aquel que ama la luz viene a Dios para que sus obras sean manifiestas. Pero el que está en tiniebla no quiere que la luz alumbre sus vidas, esa luz que se llama Jesucristo. No permitimos que Él entre por la dureza de nuestro corazón, como dice la Biblia.
Por eso las sociedades, el mundo va de mal en peor, guerra, rumores de guerra, los hijos no respetan a los padres no respetan a los hijos, se han perdido los valores corrientes que están abrazando nuestra sociedad y están acabando al mundo, tantas cosas que están desviadas y torcidas de la presencia de Dios. Y para finalizar, en Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios, ¿cómo se manifiesta? Contra toda impiedad, contra las personas que hacen lo indebido y lo incorrecto delante de Dios. Porque lo que es de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación, siendo entendida por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus corazones, y su necio corazón se fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, cuadrúpedo y de reptiles. Por tanto, también Dios los entregó a la inmundicia. Escuche bien, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Porque Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en las lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre contra hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. La ira de Dios está en contra de toda impiedad, de los hombres que detienen la justicia de Dios. Y este es un mensaje claro que debemos de asimilar. Dios es amor, y ese amor indescriptible nos muestra para que se complete, debemos creer en Él, en esa enseñanza de enviar a su Hijo para que no nos perdamos. Jesús fue el que más habló acerca de la condenación del infierno, y dice la Biblia que si tu ojo te es ocasión de caer, mejor sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, mejor córtala, porque es preferible entrar al reino de los cielos con una mano o un ojo menos que todo tu cuerpo es echado en el infierno. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios castiga cuando desobedecemos a Él. Y por eso nos preguntamos, o te preguntan muchas veces, ¿y dónde está Dios con tanta injusticia, con tantas guerras que están ocurriendo y tantas personas inocentes que están muriendo? Debemos preguntarnos, ¿y dónde estamos nosotros? ¿Estamos de frente o de espalda a Dios, por el cual ocurren todas estas cosas, todas estas desgracias? En Romanos 1, entre tantos versículos, en el 18 dice que la ira de Dios se revela. ¿Contra quién? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por eso la maldad está tan fuerte en la tierra y cada día se multiplica, porque los hombres cambiaron la gloria de Dios por un Dios corruptible. La gloria de Dios incorruptible la cambiaron por imagen de ave, de cuadrúpedo, de reptiles. Es decir, se fueron a la idolatría, a buscar un ídolo. Y dice que Dios los entregó. Lo entregó a toda clase de impiedad por la dureza de su corazón no arrepentido. Cristo trajo el Evangelio para que entendamos que debemos arrepentirnos y creer en Él, y que no hay justo ni uno, y que necesitamos arrepentirnos y venir a Él. Nuestros pecados están ahí, y si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, 1 de Juan, y la verdad no está en nosotros.
El Padre envió a su Hijo por un propósito claro y evidente, y es que nuestra maldad han alcanzado, se han sobrepasado los límites establecidos por Dios. El príncipe de este mundo, los deseos de la carne, la vanagloria del mundo está imperando en la vida de muchas personas. Y Dios lo que quiere es traer apertura de calce. Dios lo que quiere es libertar, sanar, restaurar. Y que podamos entender que solo Cristo nos salva. Solo Él, el Creador, puede darnos vida y puede sacarnos de este tolladero, de este lodazar en el cual nos encontramos. En un mundo que le dio la espalda a Cristo. En un mundo que cuando Cristo hizo un milagro, lo que quería era lo que Dios le daba y no venir a Él en arrepentimiento. Él nos llama y es un llamado en el que están contados los días y estamos próximos a un gobierno mundial. Los juicios de Dios se manifestarán según el libro de Apocalipsis y van a ser tan grandes que la gente van a buscar la muerte, porque no van a aguantar los sellos, la trompeta y la copa, la ira de Dios que viene sobre la tierra. Habrá pestilencia, habrá tantas situaciones de angustia, se va a desatar la ira de Dios en todo su apogeo. Y eso le llama la gran tribulación, la cual nunca ni la habrá ni ha ocurrido en el mundo, de tan fuerte que viene, de lo que viene para esta tierra. Dios está airado. Debe de entender esto. Él no dará esa sangre de su Hijo como cualquier cosa. Mandó a los profetas, a los maestros, y no le hicieron caso. Y envió a su Hijo para ver si tenía misericordia. ¿Y qué hicieron? Lo mataron. Cumplido la profecía. Y si no entendemos el mensaje, la condenación en el infierno por siempre es lo que nos espera. Basta ya. Debemos entender, tu hermano, deja de estar jugando a la religión. Arrepiéntete, cree en Él. Cambia tu vida. Y tú que estás afuera, entiende que Cristo vino a morir por ti, para darnos salvación y vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Lo hemos leído en Juan 3:18. En adelante. Esto es un mensaje no motivador, es un mensaje real de la palabra de Dios. Un amor indescriptible no implica que no viene condenación. Al contrario, un amor indescriptible, su misericordia manifiesta, pero cuando damos la espalda, Él corrige como padre a un hijo. Entendamos, cambiemos nuestra vida y que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Bendiciones.